Hola, mi nombre es Rosa Martínez, tengo 70 años y vengo de El Salvador. Hoy quiero contarles una historia que me ha marcado para toda la vida, una historia que me partió el corazón en 1000 pedazos, pero que también me enseñó que el amor de una madre trasciende todo, incluso la enfermedad más cruel. Es la historia de cómo mi propio hijo me dijo que su madre había muerto, sin saber que yo estaba parada frente a él. Es una historia sobre el Alzheimer, sobre la pérdida, pero también sobre el amor incondicional que nunca se olvida, ni siquiera cuando la mente nos traiciona. Esta es una historia real, dolorosa, pero que necesita ser contada porque sé que muchas familias están pasando por lo mismo. Si esta historia te toca el corazón, por favor suscríbete a este canal, porque aquí compartimos historias reales de personas como tú y como yo, historias que nos unen y nos hacen sentir menos solos en este mundo. Todo comenzó hace 5 años, cuando tenía 65 años. Había llegado a los Estados Unidos hacía más de 30 años, huyendo de la pobreza en El Salvador, buscando el sueño americano como tantos otros. Trabajé duro, muy duro, limpiando casas, cuidando niños, haciendo cualquier trabajo honesto para sacar adelante a mis 3 hijos, Carlos, mi hijo mayor, María Elena, mi única hija, y Josué, mi bebé, aunque ya era un hombre de 40 años. Carlos siempre fue especial para mí. No porque amara menos a los otros, sino porque él fue quien más sufrió cuando llegamos a este país. Tenía apenas 12 años cuando cruzamos la frontera, y el cambio fue muy difícil para él. Dejó atrás a sus amigos, su escuela, su vida entera. Durante los primeros años en Estados Unidos, Carlos se cerró mucho, se volvió rebelde, y yo, en mi desesperación por trabajar y mantener a la familia, no pude darle toda la atención que necesitaba. Pero Carlos salió adelante. Se graduó de la preparatoria, fue a la universidad con una beca, y se convirtió en ingeniero. Se casó con una mujer maravillosa llamada Jennifer, una americana muy buena que aprendió español para poder comunicarse conmigo mejor. Tuvieron 2 hijos hermosos, Mako y Sofía. Carlos se había convertido en todo lo que yo había soñado para él. La relación con Carlos siempre fue un poco complicada. Él había adoptado completamente la cultura americana, hablaba más inglés que español, y a veces sentía que se avergonzaba un poco de sus raíces. Pero yo lo entendía. Sabía que había sido su manera de sobrevivir, de encontrar su lugar en este país que no lo había recibido con los brazos abiertos. Durante años, nuestra relación fue cordial pero distante. Él venía a visitarme en las fiestas principales, me llamaba por mi cumpleaños, y siempre se aseguraba de que no me faltara nada económicamente. Pero había una barrera invisible entre nosotros, algo que nunca logramos romper completamente. Todo cambió cuando comenzaron los primeros síntomas del Alzheimer. Al principio fueron cosas pequeñas, olvidaba dónde había puesto las llaves, se me perdía el nombre de algunos vecinos, confundía las fechas. Pensé que era normal de la edad. Pero poco a poco, las cosas empeoraron. Un día, María Elena me encontró en el supermercado, completamente perdida, sin recordar cómo había llegado ahí ni cómo regresar a casa. Fue entonces cuando mis hijos decidieron que necesitaba ayuda. Después de muchas discusiones y lágrimas, decidieron que lo mejor era que entrara a un hogar de ancianos especializado en pacientes con demencia. El lugar se llamaba Sunset Manor, y era muy bonito, muy limpio, con jardines hermosos y personal capacitado. Pero para mí, era como una prisión dorada. Me alejaba de todo lo que conocía, de mi casa, de mis recuerdos, de mi vida. Los primeros meses fueron terribles. Lloraba todos los días, rogaba que me llevaran a casa, no entendía por qué mis hijos me habían abandonado ahí. Poco a poco, la enfermedad fue avanzando, y comencé a olvidar cosas más importantes. Primero fueron los nombres de las enfermeras, luego los rostros de algunos conocidos, después pedazos enteros de mi vida comenzaron a desvanecerse como humo. Pero hay algo que quiero que sepan, aunque la mente se olvide, el corazón nunca olvida. Podía no recordar que había desayunado esa mañana, pero el amor que sentía por mis hijos permanecía intacto, como un fuego que nunca se apaga. Carlos venía a visitarme una vez por semana, generalmente los domingos. Al principio, nuestras conversaciones eran normales. Hablábamos de sus hijos, de su trabajo, de cosas cotidianas. Pero conforme pasaba el tiempo y la enfermedad avanzaba,
comencé a tener dificultades para reconocerlo. Si esta historia te está llegando al corazón, si te identificas con el dolor de una familia separada por la enfermedad, por favor dale me gusta a este video y suscríbete. Necesitamos crear una comunidad donde podamos compartir estas experiencias, donde nadie se sienta solo enfrentando el Alzheimer. Tu suscripción me ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. La primera vez que no lo reconocí fue un domingo por la tarde. Carlos llegó como siempre, con flores frescas y una sonrisa forzada. Se sentó a mi lado en el jardín del hogar, y comenzó a hablarme como siempre lo hacía. «Hola, mamá, ¿cómo te sientes hoy?», me preguntó. Yo lo miré fijamente, estudiando su rostro. Había algo familiar en él, pero no podía ubicar qué era. Su cara me resultaba conocida, pero no lograba conectar los puntos en mi mente confusa. «Disculpe, señor», le dije en voz baja, «creo que se equivoca de persona. Yo no soy su mamá». Vi cómo su rostro se descompuso. Sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de contener, pero yo no entendía por qué estaba tan triste. Para mí, era simplemente un hombre amable que se había confundido. «Soy Carlos, mamá». «Tu hijo Carlos», me dijo con voz quebrada. Yo negué con la cabeza. «No, señor. Yo tengo un hijo que se llama Carlos, pero él es joven, tiene como 25 años. Usted es muy mayor para ser mi Carlos». Esas palabras fueron como puñales para él, aunque yo no lo sabía en ese momento. Carlos se quedó ahí conmigo toda la tarde, tratando de hacerme recordar, mostrándome fotos, contándome historias de nuestra vida juntos. Pero para mí, él era solo un señor muy amable que conocía mucho sobre mi familia. Desde ese día, cada visita se volvió una tortura silenciosa para Carlos, aunque yo no me daba cuenta. Él llegaba con esperanza, pensando que tal vez ese día yo lo reconocería, pero semana tras semana, yo lo trataba como a un extraño. Lo que más me duele recordar ahora es cómo yo le hablaba de él, sin saber que él era mi Carlos. Le contaba a este señor amable sobre mi hijo. «¿Sabe usted?», le decía, «tengo un hijo que se llama Carlos. Es muy inteligente, se hizo ingeniero. Pero hace mucho que no viene a verme. Creo que se olvidó de su mamá». Carlos me escuchaba en silencio, con el corazón destrozado, pero nunca me corrigió. Nunca me dijo «mamá, soy yo, estoy aquí contigo». En lugar de eso, me dejaba hablar, me dejaba recordar al Carlos de mis memorias, al niño y al joven que aún vivía en los rincones de mi mente que la enfermedad no había tocado todavía. «Su hijo debe ser un buen hombre», me decía él, siguiéndome la corriente. «Sí, es muy bueno. Un poco distante, pero bueno. Siempre fue muy responsable, muy trabajador. Me hubiera gustado que fuera más cariñoso, que me dijera más seguido que me quería, pero así son los hombres, ¿verdad? No saben expresar sus sentimientos». Cada palabra era una herida para Carlos, pero él seguía viniendo, semana tras semana, pretendiendo ser un extraño amable que se interesaba por la historia de una anciana olvidada. Había días en los que yo estaba más lúcida, en los que los recuerdos aparecían como destellos de luz en la oscuridad de mi mente. En esos momentos, reconocía fragmentos, su voz, sus manos, la forma en que se reía. Pero nunca lograba conectar todas las piezas. Era como tener un rompecabezas del cual conocía algunas partes, pero no podía ver la imagen completa. «Usted me recuerda a alguien», le decía a veces, «pero no puedo recordar a quién». Carlos se aferraba a esos momentos como un náufrago se aferra a un salvavidas. «Sí. ¿A quién le recuerdo?», me preguntaba con esperanza. «No sé, tal vez a mi hijo cuando era joven. Tienen los mismos ojos». Y así pasaron 2 años. 2 años en los que Carlos vino religiosamente cada domingo, en los que se sentaba conmigo, escuchaba mis historias, me acompañaba en mi confusión, pretendiendo ser un extraño que se había vuelto mi confidente. El personal del hogar sabía la situación, y admiraban la dedicación de Carlos. Las enfermeras me contaron después que muchas veces lo veían llorar en el estacionamiento después de las visitas, pero nunca faltó ni una sola vez. Durante este tiempo, yo le contaba todo a este señor amable sobre mi vida, sobre mis penas, sobre mis alegrías. Le hablaba de El Salvador,
de la pobreza que habíamos dejado atrás, del dolor de dejar a mi madre en el pueblo para venirme a este país extraño. ¿Sabe qué es lo que más me duele?, le decía un día. Que vine a este país para darles una mejor vida a mis hijos, y al final, siento que los perdí en el camino. Carlos, mi hijo mayor, se volvió tan americano que a veces siento que no me conoce. Y ahora que estoy enferma, ni siquiera viene a verme. Carlos apretaba los puños, pero no decía nada. Solo asentía y me dejaba continuar. Me pregunto si hice bien en traerlos aquí. Tal vez deberíamos habernos quedado en El Salvador, pobres pero juntos. Aquí logré que tuvieran educación, que tuvieran oportunidades, pero perdí a mis hijos. Se volvieron extraños para mí. Estoy seguro de que su hijo la ama, me decía Carlos con voz temblorosa. Tal vez él también está sufriendo, tal vez no sabe cómo acercarse a usted. ¿Usted cree?, le preguntaba yo. A veces pienso que está muy ocupado con su vida americana, con su esposa americana, con sus hijos que probablemente ni siquiera hablan español. Me pregunto si les habrá contado de mí, si sabrán que tienen una abuela salvadoreña. Estas conversaciones eran tortura para Carlos, pero también fueron una oportunidad única para él de conocerme realmente, de escuchar mis pensamientos más profundos, mis miedos, mis arrepentimientos. Cosas que nunca le había dicho cuando estaba sana, porque nuestra relación siempre había sido formal, distante. Un día le conté sobre el día que cruzamos la frontera, sobre cómo Carlos, con apenas 12 años, había sido tan valiente. Caminamos 3 días en el desierto, le conté. Carlos cargaba a su hermano menor cuando se cansaba, me ayudaba con las pocas cosas que llevábamos. Era solo un niño, pero se comportó como un hombre. Nunca se quejó, nunca lloró, aunque sé que tenía miedo y estaba cansado. Carlos me escuchaba con lágrimas en los ojos, recordando esos días que él había tratado de olvidar. Cuando llegamos a Los Ángeles, no teníamos nada. Dormíamos todos en un cuarto pequeño que compartíamos con otra familia. Carlos tuvo que empezar la escuela sin saber inglés, y los otros niños se burlaban de él. Llegaba a casa llorando, pero al día siguiente se levantaba y volvía a intentarlo. Su hijo suena como una persona muy fuerte, me decía Carlos. Sí, pero creo que esa fortaleza le costó mucho. Se volvió muy cerrado, muy serio. Dejó de ser el niño alegre que era en El Salvador. A veces pienso que le robé su infancia al traerlo aquí. Por favor, si esta historia te está conmoviendo, si sientes que puedes identificarte con algún aspecto de esta experiencia familiar, compártela con alguien que conozcas. El Alzheimer afecta no solo al paciente, sino a toda la familia. Necesitamos hablar de estos temas, crear conciencia, y sobre todo, crear una red de apoyo para quienes están pasando por esto. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias como esta. Hubo un momento que cambió todo, un momento que aún me parte el corazón recordar. Fue un domingo de diciembre, cerca de Navidad. Carlos llegó como siempre, pero ese día yo estaba especialmente confundida. La enfermedad había avanzado más, y mis periodos de lucidez eran cada vez más raros. Carlos se sentó conmigo en la sala común, donde había un árbol de Navidad hermoso. Había traído fotos de sus hijos, Mako y Sofía, para mostrármelas como hacía a menudo. Mire, señora Rosa, me dijo, estos son mis hijos. Se llaman Mako y Sofía. Yo miré las fotos y sonreí. ¡Qué niños más hermosos! Se parecen a usted. Gracias. Su nieto Mako acaba de cumplir 10 años, y Sofía tiene 8. Yo lo miré confundida. ¿Mis nietos? No, señor, creo que se confunde. Yo no tengo nietos. Carlos respiró profundo. Era obvio que estaba luchando con sus emociones. Señora Rosa, me dijo muy despacio, ¿puede contarme sobre su familia? Por supuesto, le dije, contenta de poder hablar de mis hijos. Tengo 3 hijos, Carlos, María Elena y Josué. Carlos es el mayor, es ingeniero. María Elena trabaja en un hospital, es muy buena hija, viene a verme seguido. Y Josué es el bebé, aunque ya es un hombre grande. ¿Y dónde está Carlos ahora?, me preguntó.
Yo me puse triste. No lo sé. Hace mucho que no lo veo. Creo que está muy ocupado con su vida. A veces pienso. Me detuve, sintiéndome súbitamente muy melancólica. ¿Qué piensa, señora Rosa? A veces pienso que tal vez ya se murió y nadie me lo quiso decir para no ponerme triste. Las palabras salieron de mi boca sin que yo entendiera realmente lo que estaba diciendo. Para mí, en ese momento de confusión, mi hijo Carlos se había quedado congelado en el tiempo como un joven de 25 años. El hombre de 45 años que estaba sentado frente a mí no podía ser él. Vi cómo Carlos se desplomó. Sus hombros se hundieron, su cara se descompuso completamente, y comenzó a llorar en silencio. ¿Por qué llora, señor?, le pregunté, preocupada. ¿Dije algo malo? Carlos se secó las lágrimas y me tomó la mano. No, señora Rosa. No dijo nada malo. Es solo que, es muy triste que una madre piense que su hijo murió. Sí, le dije yo, apretando su mano. Es lo peor que le puede pasar a una madre. Pero prefiero pensar eso a pensar que se olvidó de mí. En ese momento, Carlos hizo algo que nunca había hecho en todos esos 2 años. Se arrodilló frente a mí, me tomó las 2 manos, y me miró directamente a los ojos. Señora Rosa, me dijo con voz temblorosa, quiero que sepa algo muy importante. Su hijo Carlos no está muerto. Está vivo, y la ama más de lo que usted puede imaginar. Yo lo miré confundida. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque yo soy Carlos, mamá. Soy su hijo. Por un momento, algo brilló en mi mente. Como si las nubes se apartaran y dejaran pasar un rayo de sol. Lo miré fijamente, estudiando su rostro, y por primera vez en 2 años, vi a mi hijo. Carlos, susurré. Sí, mamá. Soy yo. Soy tú, Carlos. Me eché a llorar como una niña. Todo volvió a mí de golpe, el reconocimiento, el amor, la confusión de por qué no lo había reconocido antes. Mi hijo. Mi Carlos, le grité, abrazándolo con todas mis fuerzas. Pensé que habías muerto. Pensé que me habías abandonado. Nunca te abandoné, mamá. He estado aquí contigo todos estos domingos. Nunca me fui. Pero yo no te reconocía. ¿Por qué no me dijiste quién eras? Carlos me abrazó más fuerte. Porque no quería confundirte más. Porque veía que eras feliz hablando con él, señor amable, y no quería quitarte esa felicidad. Nos quedamos abrazados durante mucho tiempo, llorando los dos. Por primera vez en años, sentí que mi hijo estaba realmente conmigo. Perdóname, Carlos, le dije. Perdóname por no haber sido la madre que necesitabas. No tienes nada que perdonar, mamá. Tú nos diste todo. Nos trajiste a este país para darnos oportunidades. Trabajaste día y noche para que pudiéramos estudiar. Fuiste la mejor madre que pudiste ser. Pero me alejé de ustedes. Los perdí en el camino. No nos perdiste, mamá. Tal vez nos hicimos distantes, pero nunca nos perdiste. Yo siempre supe que me amabas, incluso cuando no lo decíamos. Ese momento de lucidez duró apenas unos minutos. Pronto, la confusión regresó, y volví a verlo como el señor amable que venía a visitarme. Pero algo había cambiado. Aunque mi mente no lo reconociera, mi corazón sí lo hacía. A partir de ese día, aunque siguiera sin reconocerlo conscientemente, había una calidez diferente en nuestros encuentros. Lo abrazaba más, le sonreía más, parecía más cómoda con él. Carlos me contó después que las enfermeras le dijeron que yo preguntaba por él todos los días. ¿Ha venido mi hijo hoy?, les preguntaba. Y cuando le decían que no era domingo, yo respondía, ¿pero vino ese señor tan amable? Es muy parecido a mi Carlos. Los últimos meses de mi vida consciente fueron extraños pero hermosos. Había días en los que reconocía a Carlos perfectamente, días en los que hablábamos como nunca habíamos hablado antes. Le decía todo lo que nunca le había dicho, lo orgullosa que estaba de él, cuánto lo amaba, cómo admiraba al hombre en que se había convertido.
Pero también había días en los que él volvía a ser el señor amable, y yo le contaba sobre mi hijo Carlos, sobre lo mucho que lo extrañaba, sobre lo orgullosa que estaba de él. Un día, durante uno de mis momentos lúcidos, le dije algo que él atesora hasta hoy. Carlos, quiero que sepas que si tuviera que vivir mi vida otra vez, haría exactamente lo mismo. Volvería a traerte a este país, volvería a trabajar esos trabajos duros, volvería a sacrificarme por ustedes. Porque mira el hombre en que te convertiste. Eres todo lo que una madre puede desear para su hijo. Carlos lloró cuando me dijo esto, y yo también lloré al recordarlo. Pero mamá me dijo, yo también quiero que sepas algo. Todos estos años pensé que te había fallado, que me había alejado demasiado de ti, que me había avergonzado de nuestras raíces. Pero ahora entiendo que todo lo que hice fue porque quería hacerte sentir orgullosa. Siempre me sentí orgullosa de ti, hijo. Desde el día en que naciste. Esos últimos meses fueron como un regalo que nos dio la vida. Una oportunidad de sanar heridas viejas, de decir las palabras que nunca habíamos dicho, de abrazarnos como nunca nos habíamos abrazado. Carlos cambió mucho durante ese tiempo. Se acercó más a sus raíces, comenzó a hablarles español a sus hijos, me traía comida salvadoreña al hogar, incluso aprendió a hacer pupusas para compartir conmigo. ¿Sabes qué, mamá?, me dijo un día. Toda mi vida traté de ser americano, pero ahora entiendo que puedo ser las dos cosas. Puedo ser americano y salvadoreño. Puedo honrar mis raíces y al mismo tiempo vivir aquí. Jennifer, su esposa, también se volvió más cercana a mí. Traía a los niños más seguido, y yo, en mis momentos buenos, les enseñaba palabras en español, les contaba historias de El Salvador, les hablaba de sus raíces. Mako y Sofía aprendieron a quererme a pesar de mi enfermedad. No les tenían miedo a mis olvidos, no se sentían incómodos cuando no los reconocía. Simplemente me amaban como su abuela Rosa. Pero la enfermedad siguió avanzando. Los momentos de lucidez se volvieron más raros, más cortos. Llegó un punto en que ya no reconocía a nadie, en que apenas podía hablar, en que mi mundo se redujo a un lugar muy pequeño dentro de mi mente. Carlos siguió viniendo, por supuesto. Ahora venía más seguido, no solo los domingos. Se sentaba conmigo, me agarraba la mano, me hablaba aunque yo no respondiera. Me cantaba las canciones que yo le cantaba cuando era niño, me contaba historias de su trabajo, de los niños, de la vida que continuaba afuera de las paredes del hogar. Las enfermeras le decían que tal vez yo ya no lo escuchaba, que tal vez ya no me daba cuenta de que estaba ahí. Pero Carlos insistía en que en algún lugar, en lo profundo de mi ser, yo sabía que él estaba conmigo. Y tenía razón. Porque aunque mi mente se hubiera ido a otro lugar, mi corazón seguía sintiendo su presencia. Cuando él me agarraba la mano, algo dentro de mí se tranquilizaba. Cuando me hablaba, algo en mí reconocía esa voz que me había dicho mamá por primera vez hacía 45 años. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si has sentido algo al escuchar sobre el amor entre una madre y un hijo que trasciende incluso la enfermedad más cruel, por favor, suscríbete a este canal. Déjame un comentario contándome si tú o tu familia han pasado por algo similar. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitar escucharla. Porque al final del día, todos necesitamos saber que el amor verdadero nunca muere, nunca se olvida, nunca se rinde. Morí una mañana de primavera, con Carlos agarrándome la mano. Las enfermeras me dijeron después que mis últimas palabras fueron, mi Carlos, mi hijo. Él estaba ahí conmigo cuando di mi último aliento. Me susurró al oído, te amo, mamá. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Descansa en paz. Ahora, desde donde estoy, puedo ver todo claramente. Puedo ver cómo esos 2 años en los que yo no lo reconocía fueron, de alguna manera, los más importantes de nuestras vidas. Fueron los años en los que finalmente nos conocimos de verdad, en los que él pudo escuchar mis pensamientos más profundos, en los que yo pude sentir su amor incondicional. Carlos cambió después de mi muerte. Se volvió más cercano a sus hermanos, más presente con sus hijos, más conectado con sus raíces. Siguió visitando el hogar donde yo había vivido, llevando comida salvadoreña a otros residentes que no tenían familia cerca.
Comenzó a trabajar como voluntario en organizaciones que ayudan a familias con Alzheimer. Le cuenta a otras personas su historia, nuestra historia, para darles esperanza, para decirles que el amor trasciende la enfermedad. Mi madre me enseñó que el amor de una madre nunca muere, les dice a las familias que están pasando por lo mismo que nosotros pasamos. Aunque ella no me reconociera, aunque pensara que yo había muerto, su amor siguió ahí. Y mi amor por ella también siguió ahí. Michael y Sofía, mis nietos, crecieron sabiendo su historia, conociendo sus raíces salvadoreñas, hablando español, comiendo pupusas, celebrando las tradiciones que yo había traído de mi país. La historia que les he contado hoy no es solo sobre el Alzheimer. Es sobre el amor familiar, sobre los sacrificios que hacemos por nuestros hijos, sobre las heridas que a veces causamos sin querer, y sobre cómo nunca es demasiado tarde para sanar esas heridas. Es sobre cómo mi hijo me dijo que su madre había muerto, sin saber que yo estaba parada frente a él. Pero también es sobre cómo el amor verdadero nunca muere, nunca se olvida, y siempre encuentra la manera de manifestarse, incluso en los momentos más oscuros. Quiero que sepan que aunque el Alzheimer nos robó muchas cosas, no pudo robarnos lo más importante, el amor. Ese amor que había estado ahí desde el día en que Carlos nació, ese amor que sobrevivió a la distancia, a las diferencias culturales, a la enfermedad, y que continuará viviendo en los corazones de mis hijos y mis nietos para siempre. Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia, es esto: nunca dejen de decirles a sus seres queridos que los aman. Nunca den por sentado que ellos ya lo saben. Porque la vida es frágil, la memoria es frágil, pero el amor es eterno. Y si están cuidando a un ser querido con Alzheimer, si sienten que ya no los reconoce, quiero que sepan que en lo más profundo de su ser, ese amor sigue ahí. Sigan visitándolos, sigan hablándoles, sigan amándolos. Porque aunque su mente los olvide, su corazón nunca lo hará. Esta es mi historia, la historia de Rosa Martínez, una mujer salvadoreña que vino a este país buscando un sueño, que trabajó toda su vida por sus hijos, y que al final aprendió que el amor más grande es el que no pide nada a cambio, el que perdona todo, el que trasciende todo. Gracias por escuchar mi historia. Por favor, suscríbanse, compartan, comenten. Porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, necesitan unir a las familias y recordarnos que al final del día, lo único que realmente importa es el amor. Que Dios los bendiga a todos, y que nunca olviden decirles a sus seres queridos cuánto los aman. Porque nunca sabemos cuándo será la última vez que podamos hacerlo.